Hola, muy buenas noches. Yo soy Montserrat Rodríguez y bueno, quisiera empezar por agradecer a todos los que nos acompañan, a todos los que nos van a acompañar para escuchar un poco de esta plática y pues agradecerle también a Joica por permitirme la oportunidad de explayarme un poco en un tema que para mí es de mucha relevancia en lo que concierne a la clínica psicoanalítica, a mi clínica, porque pues, cada clínica es individual, ¿no? Eh, bueno, el título de esta ponencia es que es un autor, el lugar de la palabra en la clínica del sujeto, o también me atrevería a preguntar el lugar del sujeto en la palabra, en el lenguaje, en el discurso, todo. Y bueno, para empezar, quisiera, antes de llegar al concepto de autor, buenas noches Alejandro, antes de llegar al concepto de autor, me gustaría primero pensar en la clínica del sujeto, ¿no? En el sujeto, ¿qué es el sujeto, no? Olvidémonos un poco de la filosofía de Sócrates, de Marx, de cualquier cosa que ya tenemos como muy arraigada en el conocimiento, ¿no? Eh, pensemos en la palabra como tal. Abramos un diccionario, ¿no? Sujeto, ¿qué significa? O bueno, más bien, ¿cuál sería un sinónimo, ¿no? Sujeto agarrado, dominado, persona, individuo, asunto, tema, unidad. Todo eso, todo eso podemos extraerlo de la sencilla palabra sujeto. Ahora bien, una vez pues abierto todos estos sinónimos, eh, cabe decir que en la clínica psicoanalítica, sujeto se remite a aquello que está sujeto al significante, a la sujeción al inconsciente, ¿no? Y bien, antes de esclarecer un poco más este punto, me gustaría retomar a Freud eh, en su recorrido de lo que en un principio él postula como psicoanálisis. Eh, bueno, la clínica de Freud empieza a raíz de que él se conecta o encuentra que hay algo mucho más allá de la cuestión biológica que genera síntomas, ¿no? Claramente las histéricas, ¿no? Ahí es cuando él empieza a desarrollar toda esta teoría de lo inconsciente. Y bueno, por ejemplo, en la interpretación de los sueños, él empieza a dar cuenta de que cuando una persona sueña, vive en esta vivencia onírica está llena de imágenes, ¿no? Imágenes que en primera instancia parecieran no significar gran cosa, pero en el momento en el que surge la palabra y la asociación libre, pues empieza ahí a formarse algo, ¿no? En un principio, Freud habla pues de estas imágenes con ciertos símbolos concretos. Eh, no sé, que por ejemplo, soñar con arañas es, evoca la cuestión genital, ¿no? Eh, y bueno, partiendo de ahí, eh, pareciera ser que lo que Freud postula en un principio, o bueno, más bien es lo que Freud postula en un principio, que lo inconsciente está en las profundidades, ¿no? O sea, lo inconsciente es eso a lo que no se accede tan fácilmente y hay que hacer toda una labor de excavación para poder acceder a ello, ¿no? Algo ajeno completamente a la persona, al paciente, que nada más mediante un método socrático en ese momento, uno podría acceder a, ¿no? Entonces, bueno, aquello que para el sujeto es tan propio como ajeno,
Es regreso a la expresión visual, a las imágenes desordenadas, a todo eso que no tiene un orden, más allá de lo que posteriormente se puede hablar en un psicoanálisis, ¿no? Ahora, bien, en cinco conferencias sobre psicoanálisis, Freud ya empieza a tomar cuenta de que el inconsciente no necesariamente está en las profundidades, ¿no? Sino que el inconsciente también se halla en lo cotidiano. ¿Y qué es más cotidiano que el discurso, no? Eh, en este discurso existen los lapsus, los actos fallidos, los olvidos, y bueno, él ya empieza a desprenderse un poquito de aquello que nada más era oculto o secreto y se da cuenta de que el acceso tal vez es un poquito no más fácil, pero que está por otro lado, ¿no? Ahora, bien, siguiendo un poco con Freud, y bueno, hablando del inconsciente freudiano, bueno, siguiendo con Freud y el inconsciente freudiano, también quiero rescatar esto de la labor regresiva, que es anterior a lo cotidiano, al discurso cotidiano, y retomando lo del método socrático, todo lo que es racional es real, así como todo lo que es real es racional, ¿no? Eso es, pues, como la clínica de hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Eh, Ahora, desprendiéndonos de nuevo de esto, de las profundidades de hacer consciente lo inconsciente, quiero hablar un poco de Lacan, ¿no? O sea, quiero moverme de Freud a Lacan y bueno, hablar de Lacan ya es empezar a hablar de la clínica del sujeto y no tanto de la clínica del inconsciente. Y hola, buenas noches a todos los que están entrando. Estamos hablando de qué es un autor, el lugar de la palabra en la clínica del sujeto, y bueno, como les comentaba, ¿no? Desde Lacan, el inconsciente es la recopilación de imágenes acústicas, es decir, la representación mental visual de un sonido, un concepto, ¿no? En términos del inconsciente, ya podríamos empezar a hablar de lo que es el significante, ¿no? Pero nuevamente, antes de desglosar esta cuestión del significante, quiero mencionar de nuevo Freud con 3 ensayos de una teoría sexual, cuando, bueno, eh, sabemos que Freud postulaba que la cuestión traumática estaba ligada a las zonas erógenas del sujeto, ¿no? ¿Cuáles son las zonas erógenas? Las etapas que están también ligadas a las etapas del desarrollo, pues boca, bueno, la boca, ano y genital, ¿no? Es lo que conocemos como Edipo. Entonces, según la etapa del desarrollo del sujeto, que en este caso llamaremos niño, eh, según la etapa en la que el niño se esté desenvolviendo, se esté desempeñando, el trauma va a estar permeado por esta cuestión, pues ya sea oral, anal o genital, ¿no? O sea, como forma, como a modo de metáfora, ¿no? Dependiendo del, de lo prematuro del trauma y de la etapa del desarrollo, la metáfora se va a formar de acuerdo a, eh, bueno, ahora, esto por un lado, ¿no? Freud. Ahora, de nuevo, Lacan. Lacan, sin descartar absolutamente nada de esto que menciona Freud, agrega una nueva zona erógena, que vendría siendo el oído, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de oído, hablamos de todo lo que escuchamos desde que somos muy pequeños, ¿no? Desde que nacemos, si bien nos va y tenemos unos padres amorosos, bueno, no necesariamente tienen que ser unos padres amorosos, pero, bueno, si bien nos va, tenemos padres, eh, ellos empezarán pues a contenernos, no solo físicamente, no solo eh,
no solo este instinto de vida, pues, o sea, no solo van a apelar a eso, sino que también van a erotizar al sujeto a través de la palabra, ¿no? Lo que vendría siendo la pulsión. Una cosa es la demanda, una cosa es el hambre, y otra cosa es todo lo que el padre o la madre no puede interpretar del llanto del bebé y que llena con palabras, ¿no? Entonces, bueno, al suceder esto, al llenar ese vacío, porque es un vacío y también representa una angustia, ¿no? La angustia del niño puede ser tan angustiante para los padres, así como viceversa. Entonces, bueno, como una forma de llenar esta angustia, de llenar este vacío, surge la palabra, ¿no? De un, del otro hacia el sujeto, que bueno, está en vísperas de venir sujeto, ¿no? Eh, bueno, entonces, está la madre, está el bebé, la madre lo alimenta, el bebé tiene hambre, a la vez de que lo está alimentando, lo está, pues le está dando un nombre, le está diciendo bebé, chiquito, cuánta hambre tienes, te gusta esto, te gusta aquello, te gusta lo otro, y como comentaba antes, bueno, esa es la pulsión, ¿no? Investir las acciones de discurso. Ahora, bueno, sabiendo que no solo, no todo se reduce a estas tres zonas erógenas freudianas, sino que también existe el oído, podemos ya empezar a hablar, o bueno, seguir hablando de la palabra, ¿no? El trauma. El trauma aquí, bueno, para hablar de clínica y de significante, quiero retomar también el concepto de trauma, ¿no? El trauma, sabemos, pues, desde Freud, que el trauma surge por un exceso de energía que no encuentra pronta liberación o que no encuentra liberación alguna, ¿no? Es lo que conocemos como placer-displacer. Cualquier exceso de placer se convierte en displacer, ¿no? Y bueno, eso también vendría siendo el goce, que, que algo hay que agradecerle al goce, es este llamado a dejar o a esta necesidad de dejar, de gozar, ¿no? O sea, finalmente no solo está conectado con la muerte, también es un llamado a la vida. Y bueno, el trauma en un niño pequeño no es, regreso, no es una cuestión que esté aislada, no es una cuestión que esté en lo profundo, es una cuestión que al no encontrar, que al haber displacer y no encontrar forma de liberarse, se queda o encuentra cierta válvula de escape en el significante. El síntoma y el significante van de la mano. Justamente el significante es la metáfora del síntoma, ¿no? Bueno, entonces, hablando de clínica, ¿cómo apelamos a esto, no? ¿Qué es hacer clínica? Hay muchas maneras de hacer clínica, ¿no? Pero regreso a lo que yo considero, a lo que a mí me gusta, es, bueno, llega un paciente y ¿qué es lo primero que hay que hacer con un paciente? Dejarlo hablar, ¿no? Dejarlo hablar, preguntarle, regresamos a psicopatología de la vida cotidiana, sobre lo cotidiano. ¿Qué pasa en lo cotidiano del paciente? Uno va a análisis a hablar de lo cotidiano, uno no va a análisis a hablar, no, uno no llega a análisis con su trauma elaborado, ¿no? Ahí es donde empieza a elaborarlo. Entonces, cuando el paciente empieza a hablar de lo cotidiano, empiezan a surgir una serie de palabras insistentes, repetitivas, que surgen una y otra y otra y otra vez, y ahí, en esas palabras que insisten, está lo inconsciente.
Repetimos. Sujeto, sujeción al significante. En palabras de Lacan, para nosotros, esto es altamente instructivo, pues lo que es redundancia para la información es precisamente lo que en la palabra hace oficio de resonancia. Pues la función del lenguaje no es informar, sino evocar, ¿no? Y bueno, hablando del lenguaje, bueno, hablemos del signo lingüístico de Saussure, ¿no? O sea, el signo lingüístico es la unión de un concepto o idea significante a una imagen acústica, ¿no? Significado. Eso por un lado. Ahí podemos, bueno, eso atañe más a la cuestión significante. Pero cuando hablamos del lenguaje, eh, Lacan hace todo un recorrido en campo y clínica de la palabra y pone un ejemplo muy claro, ¿no? El ejemplo de las abejas. Las abejas tienen un tipo de lenguaje que cuando llegan con las demás abejas, ellas pueden transmitir qué hay en las cercanías, pueden transmitir cosas, el clima, etcétera, etcétera, ¿no? Todo como una forma de, ahora sí, no sé si de alerta, pero sí de transmisión, ¿no? Esto que se llama wagging dance de las abejas, ¿no? Esto, justamente Lacan no lo toma como lenguaje, sino como ejemplo de lo que no es el lenguaje, por lo menos en los humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque este lenguaje de las abejas eh, es la correlación fija de sus signos con la realidad que significan. O sea, esta transmisión de abeja a abeja consiste en una cuestión relevo. O sea, imagen, imagen. No hay más allá. Ni siquiera, no hay nada, ¿no? Por el contrario, en el ser humano, en el sujeto, el significante siempre va a ser distinto, ¿no? O sea, no hay esta cuestión relevo. Esta cuestión relevo sería algo mucho más parecido al discurso del amo, que es como se dice una cosa y se hace esa cosa, que a la cuestión sujeto, ¿no? Pues sí, a la cuestión sujeto. Entonces, bueno, siguiendo en esto del lenguaje, el lenguaje, bueno, y retomando toda esta cuestión del significante, pues el sujeto en el pan siempre va a hablar de lo que no sabe, ¿no? O sea, el sujeto está gozando del discurso del otro. ¿A qué nos referimos con que goza del discurso del otro? Goza del discurso del otro porque está permeado por todo esto que se le ha dicho desde la infancia, por todo esto que se le ha dicho que es. Difícilmente, difícilmente un sujeto llega a análisis sabiendo quién es, ¿no? O sea, incluso pasan los años en análisis y uno apenas sí sabe quién es. Pero bueno, es un encuentro-desencuentro con uno mismo. Entonces, siguiendo bajo esta línea, quisiera, por ejemplo, bueno, nosotros, el sujeto goza por el lenguaje, el sujeto goza por el discurso del otro, está permeado por el discurso del otro. ¿A qué me refiero? El discurso del otro es el discurso del amo. Regresando, retomando la cuestión de las abejas, pues el discurso del amo es un mandato, es lo que se pide que se sea, y el sujeto, siendo un niño, por ejemplo, ¿de qué manera puede responder ante eso, no? ¿De qué manera puede devenir sujeto si está completamente pegado al otro, si es completamente dependiente del otro? Saludos, colega. Bueno, me distrae un poco. Ok. Estamos sujetos al otro, ¿no? Desde el nacimiento, cuando somos niños, etcétera, etcétera. Entonces, quisiera ejemplificar esto. En alguna ocasión me tocó trabajar en una escuela. En esa ocasión este ejemplo no fue un performance mío, un análisis, ¿no? Como analista, pues.
estaba yo trabajando en el departamento de psicopedagogía y como tal, pues todos los niños de esta escuela que tuvieran X o Y problema, pues los referían, ¿no? Y ya uno se hacía bolas en el departamento de psicopedagogía para remitirlos, para canalizarlos, para tomar cualquier acción dependiendo de la demanda de los padres, de la escuela, del niño, etcétera. En fin, este niño era reportado porque era reportado por los padres, por las maestras, porque tenía una gran dificultad para, para sobresalir tanto en temas académicos como en deportes, ¿no? Lo que más frustraba a los padres y a las maestras era, pues, claro, la cuestión académica, ¿no? Sacaba muy bajas calificaciones eh, y bueno, él era, él era descrito como un niño que se esforzaba mucho, un niño que de verdad cautivaba tanto a padres y maestras por el gran esfuerzo que hacía, pues por sobresalir en sus materias, ¿no? Eh, las maestras no podían explicarse, los papás no podían entender por qué este niño, pese al gran esfuerzo que hacía, no podía conseguir buenas calificaciones. Era un niño dócil, era un niño trabajador, era un niño aplicado, pero pues no daba. Entonces, o más bien sí daba muchísimo. Eh, entonces, en alguna ocasión, todo esto yo lo escuché por parte de las maestras, ¿no? Si el niño se esfuerza mucho, shalala, shalala. Entonces, en alguna ocasión tuve junta con los padres y con las maestras. Padres amorosos, preocupados, genuinamente preocupados, que no daban cuenta de su discurso, que no daban cuenta de lo que estaban poniendo en el niño. La madre, insistente, es que yo siempre le digo, pongámosle a Alejandro, ¿no? Alejandro, tienes que esforzarte, esfuérzate, esfuérzate. El niño no daba una a nivel académico, pero en esfuerzo sacaba 10. Esa era su excelencia, ese era el mandato, ese era el pedido del otro, y este niño tan amoroso, cumplía. Entonces, basándonos en este ejemplo, llevémoslo a la vida adulta. La vida adulta sigue siendo exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué tanto de lo que se nos dice, de lo que se nos ha dicho, de cómo fuimos formados, de cómo fuimos investidos, estamos cumpliendo, ¿no? Ahora, bueno, Freud decía que, bueno, en 5 conferencias sobre psicoanálisis, Freud se atreve a decir que las histéricas sufren de reminiscencias, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre reminiscencias y recuerdo? El recuerdo puede resumirse, ¿no? A lo que se recibe, lo que se almacena, lo que se reproduce. Las reminiscencias, por el contrario, es, bueno, una reminiscencia es lo que en el cuerpo queda inscrito ante la ausencia del recuerdo. Una reminiscencia es lo que se sufre en el cuerpo, síntoma por aquello que no puede ser recordado, ¿no? Ahora, bajo esta misma línea, el sujeto sufre de su propio discurso porque su propio discurso está ligado al otro. ¿Cómo accedemos al discurso del otro? A través del discurso del sujeto, porque el sujeto llega, habla, insisto, de lo cotidiano, de lo que sea, shalala. En el mejor de los casos va a empezar a decir que está triste o que tiene, bueno, que tiene tal síntoma. El síntoma es lo que en la mayoría de los casos lleva a los pacientes a análisis. Y bueno, pero no basta con nombrar los padecimientos, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos, no? No basta con devolverle al sujeto que está triste, que está enojado, que su papá lo dejó, que su mamá lo abandonó, que su mamá era enojona, que su papá era un gritón. ¿Eso qué?
Eso nada más va a llevar tal vez una catarsis, el sujeto va a llorar, pero bueno, el siguiente día va a seguir siendo presa de su propio discurso. Eh, como decía, en el discurso surge el significante, que es esta palabra, o que son estas palabras, porque no son las solas, una cadena tal cual, significante sostiene un significante. Eh, en el significante, en lo que se repite, en lo que insiste, vamos a acceder justamente pues al trauma como tal, ¿no? O no, no tanto al trauma, sino a esto del sujeto que está ligado o que está conectado al otro, ¿no? A lo contrario. El otro es constituyente del sujeto. Entonces, no se puede hablar de uno si no se habla del otro. Ahora, bueno, una vez que llegamos a esto, sujeto, otro, eh, ya podemos empezar a hablar un poco de qué es un autor. El autor, pues, bueno, ahora sí que el autor, desde Michel Foucault, él menciona que son, por ejemplo, el nombre propio y el nombre de autor son dos caras de una misma moneda, ¿no? Ambos pueden definirse, ambos son tanto la descripción como la designación, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hay entre eso de la descripción y la designación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es designado por el otro y qué es lo que se describe de uno mismo? Eh, no se puede hablar de autor como algo ajeno a cualquiera de estos dos conceptos, ¿no? Eh, entonces, descripción, designación, cuando el sujeto llega a análisis y empieza a hablar de todo eso que le hace daño, de cómo es una víctima, en el momento en el que empieza a cuestionarse quién es, ya hay un cambio. Ya podemos hablar incluso de diván, ¿no? ¿Quién soy yo frente al otro, ¿no? ¿Cuántas veces uno se pregunta eso? O sea, ¿quién es uno? Uno siempre está preocupado por cumplir con las demandas de los padres, las demandas sociales, las demandas del trabajo, de la escuela, etcétera, etcétera, del esposo, bla, 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 ¿no? Pero ¿quién es uno entre todo esto? Entonces, cuando el sujeto empieza a cuestionarse quién es, podemos empezar a hablar de la palabra. Eh, la palabra en el lenguaje, bueno, hay dos tipos de palabras, ¿no? Lo que es la palabra vacía, que es el simbólico más lo imaginario, menos lo real, y que va más hacia la cuestión del moi, hacia lo que es el sujeto del enunciado, a lo que sería la designación, a lo que es puesto ahí por el otro. Y está la palabra plena, que es el simbólico más lo real menos lo imaginario, ¿no? Esta palabra plena, regreso al significante, es lo que negativiza al moi. Ahí ya estamos hablando del ye, ¿no? Cuando el sujeto ya tiene una ligera noción de que es algo más allá de lo que se le dice. Eh, ahora, bueno, la palabra vacía es resistencial y la palabra plena, insisto, el ye, sujeto de la enunciación, es lo que nos va a llevar a esta cuestión del nombre propio y de lo que tal vez empezar a nombrar un autor, ¿no? Quiero poner de ejemplo, bueno, voy a leer un, bueno, esto que voy a leer tiene que ver con una película que a mí me resulta muy interesante, que me resulta que puede alimentar mucho este tema y que se la recomiendo también muchísimo, se llama The Pillow Book, el libro de cabecera.
Hola, bienvenidos todos. El libro de cabecera trata toda esta, bueno, es una historia sobre un escritor, su hija y cómo ella deviene escritora. La película comienza con un mito. Bueno, la película se lleva a cabo entre la cultura japonesa y la cultura china, y la película comienza con un mito japonés narrado por el padre. Cuando en cada cumpleaños de esta niña, el padre escribía en su cuerpo para celebrar, ¿no? Basándose en este mito que es el que voy a leer a continuación. Cuando Dios modeló en arcilla al primer ser humano, le pintó los ojos, los labios y el sexo. Y luego pintó el nombre de cada persona para que el dueño jamás lo olvidara. Si Dios aprobaba su creación, él daba vida al modelo de arcilla, firmándolo con su propio nombre. Entonces, en la medida en la que el padre narra esto, él va pintando justamente con un pincel en los ojos, en la boca y en la frente de la niña, ¿no? Al final, en la espalda, en la nuca, él firma con su propio nombre. O sea, la niña está permeada por el nombre del padre, ¿no? Qué bueno. Eh, entonces, bueno, en este ritual, cuando el personaje principal, que se llama Nagiko, está cumpliendo 4 años, una vez terminado, mientras está sucediendo el ritual, una de las tías está leyendo el libro de cabecera de Sei Shonagon, ¿no? Que es una escritora japonesa de hace muchos años. Y bueno, ella lee este libro, esta niña está recibiendo todo este estímulo por parte del padre, por todo este estímulo por parte de la tía, y en el momento en el que el ritual termina, la niña se encuentra al padre teniendo relaciones sexuales con el editor de sus libros. A los 4 años, ¿qué podría uno pensar sobre eso, no? Entonces, después de eso, después de lo ocurrido, la tía le comenta a Nagiko que el libro de cabecera que ella le está leyendo, en cuanto Nagiko cumpla 28 años, el libro va a cumplir 1000 años de antigüedad, ¿no? 28 años. En ese momento parece ser así como una edad cualquiera. Sin embargo, en la película, bueno, la película culmina con un logro, o con el logro de Nagiko a los 28 años, ¿no? Bueno, entonces sucede este evento, Nagiko crece y Nagiko busca desesperadamente en otros hombres la firma del padre. Ella se vincula, para ella la relación sexual es lo que deviene de ser escrita en su propio cuerpo. Ella busca amantes para que le escriban en el cuerpo, así tal cual como lo hacía su padre, ¿no? A ella no le gusta escribir, ella no le interesaba. Sin embargo, bueno, la obligan a casarse, pasan muchas cosas, su marido quema sus libros, entonces ella se va, lo deja, está la necesidad de encontrarse un trabajo y es cuando empieza a trabajar como secretaria, ¿no? Ahí como secretaria empieza ella a escribir apenas, ¿no? Y a escribir pues, lo que el otro le ordena. Bueno, continúa la historia. Nagiko conoce a Jerome, a un hombre que es el primer hombre que le propone que ella escriba sobre él. Ella nunca estaba satisfecha con los hombres con los que se involucraba porque decía, o escriben horrible o son muy malos a la hora de la relación sexual, ¿no? Nunca encontraba el hombre perfecto, ¿no? Sin embargo, al encontrarse con Jerome y al momento en el que Jerome le hace esta propuesta, ella queda pues tanto espantada como intrigada, ¿no? ¿Cómo va a ser que ella escriba en el cuerpo de otro? Bueno, pasan muchas cosas. Jerome es amante del editor que anteriormente
editaba los libros del padre, y a ella se le ocurre, pues, vengarse de este editor, ¿no? Regresando al trauma. Entonces, bueno, una venganza que quién sabe si sea personal, si sea de ella nada más, o si también tiene que ver con el padre, ¿no? Entonces se hace amante de Jerome, finalmente, y empieza a encontrar placer en escribir en este hombre, ¿no? No nada más en ser escrita ella. Ella empieza, pues, a mandarle libros a este mismo editor en el cuerpo de Jerome, ¿no? Este editor, pues encantado, empieza a reaccionar, ella continúa, ocurren una serie de eventos y, bueno, ocurren una serie de eventos y pues, perdón, me distraje un poquito. eh, Ella continúa, ocurren estas cosas, descubre que el affair de Jerome con el editor continúa y pues queda como muy lastimada, muy dolida, ¿no? Entonces, bueno, ya. Una vez que descubre esto, decide cortar relación con este hombre y, pero sin embargo, la pelea continúa, ¿no? Entre ella y el editor y bla, bla, bla. Para no hacer el ejemplo más largo, a lo que quiero llegar con todo esto es que finalmente este hombre muere, el editor también muere, pero no sin que ella antes haya logrado publicar una serie de libros bajo su autoría, ¿no? O sea, ¿en qué momento el autor dejó de ser el padre y empezó a ser ella, ¿no? ¿En qué momento la escritura dejó de ser del otro y empezó a ser de ella? ¿En qué momento uno se apropia de lo del otro y empieza a ser de uno mismo? Eh, Finalmente, a los 28 años, ella ya es una escritora consumada, tiene una hija y bueno, empieza, ya podemos hablar de un autor, pero no un autor como aquel que escribe, no un autor como aquel que produce una obra. Y el concepto de autor es mucho más, un poquito más complejo que eso, ¿no? Justamente la paradoja del autor es que es todo eso y al mismo tiempo no lo es. Eh, el autor está El autor está permeado, insisto, por la descripción y por la designación, es ambas cosas, y al mismo tiempo mm, permeado por ambas cosas, y, bueno, se dice, ya recordé, se dice que el poeta escribe para encontrarse a sí mismo, ¿no? Y bueno, escribe para encontrarse a sí mismo. ¿Qué es lo que uno escribe? ¿Qué es lo que uno quiere encontrar? Eh, Hay ahí, bueno, para que uno pueda encontrarse en aquello que está escribiendo es porque tiene que haber un desconocimiento de todo eso que escribió. O sea, si busca encontrarse en su propia palabra, es porque se desconoce desde su propio discurso. Y es justamente el discurso del otro, la palabra del sujeto. Eh, en fin. Entonces, la función autor, bueno, más bien, el autor no es un autor como persona real. El autor no es un producto, el autor no es el producto de su obra. O sea, la obra es producto del autor, pero el autor no es producto de su obra. Una obra no define el autor. El nombre real no define el autor. Quien lo escribió, el escritor, no es el autor. El autor es todo eso. Eh, el autor es todo eso y más. Más bien lo que dicen que está fallando la transmisión, no sé si a alguien más le esté fallando, pero bueno, el autor es todo eso y no,
porque lo que realmente es el peso del concepto es la función de, ¿no? Cuando hablamos de función de autor, insisto, no estamos hablando de autor como persona real, no estamos hablando de autor como producto de su obra, no estamos hablando de autor como escritor, estamos hablando de función. Función ahí es lo que el autor hace y la función está permeada por todo lo ya mencionado y aparte, pues por la cuestión histórica, ¿no? O sea, ¿en qué momento está la persona? ¿En qué momento está el sujeto? ¿Qué está pasando en su historia? ¿En qué lugar está? ¿Qué es todo lo que está sucediendo alrededor de él para que él pueda ejercer esa función? Eh, bueno, en esta función de autor, eh, me remito o quiero también rescatar un poco esta cuestión de, pues, algo que ocurre mucho hoy en día, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados al que el psicólogo, al que el psiquiatra diagnostique, a que se diga el niño tiene tal cosa, el adulto tiene tal cosa, tal padecimiento, que la depresión es una enfermedad, que el alcoholismo es una enfermedad, que que la ansiedad es una enfermedad y bueno, uno llega con el médico, uno llega con el psicólogo, uno llega a muchas partes, es diagnosticado y muchas veces este diagnóstico es iatrogénico, ¿no? ¿Qué pasa con este diagnóstico? No cura, no solo no cura, a veces enferma más de lo que ayuda. Eh, Se puede medicar el síntoma, se puede aplacar el síntoma, pero hay algo, el gran otro, que está pues que está ahí taponeando al sujeto, ¿no? ¿Y cuánta gente no se conforma con esto de los diagnósticos, ¿no? ¿Cuánta gente no encuentra comodidad en saberse enferma? En decir, soy esto, no puedo hacer tal cosa porque estoy enfermo. ¿Qué clase de vida es esa, no? Entonces, bueno, un análisis y lo que, repito, quiero o quería, o era mi intención transmitir con esta ponencia, es justamente la cuestión sujeto, que se abre paso a través de la palabra, a través de lo que el sujeto puede hablar de sí mismo y no lo que escucha, insisto, de los padres, de la sociedad, del médico, bla, 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 shalala, sino lo que puede decir de lo que es. Eh, y bueno, un poco eh, siguiendo esta cuestión iatrogénica, mmm, muchas veces los pacientes siempre llegan con esta demanda al consultorio, ¿no? Con esta demanda al otro. ¿Qué soy? ¿Qué tengo? Dímelo, porque no lo sé. No solo dímelo, más bien no quieren que uno se los diga, ¿no? Lo que quieren es que este vacío, que este hueco sea llenado. Y bueno, eso no se va a llenar con nada, eso no se va a llenar con medicamentos, no se va a llenar con yoga, no se va a llenar con comida, absolutamente nada, ¿no? A veces pareciéramos, o justamente somos, como esclavos de todo este sistema, ¿no? O sea, estás vacío, te falta, consume, 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 a ver si en una de esas te sientes mejor, ¿no? Y son paliativos. Uno sí se siente mejor de vez en cuando, es verdad, ¿no? O sea, no estamos desprendidos de eso, jamás vamos a estarlo. No importa cuánto análisis tengamos, no importa cuántos psiquiatras, no importa cuántos medicamentos. El análisis tampoco nos, nos, nos exenta de estar en esto, ¿no? Pero sí, insisto, abre la puerta, nos da la posibilidad de podernos ver dentro de todo esto, ¿no? No solo como un eslabón, sino como una acción persona, como la función autor. Eh, Decía Lacan, ¿no? El análisis no tiene otra meta que el advenimiento de una palabra verdadera y la realización por el sujeto de su historia en relación al futuro. Insisto, esa es la función autor. Lo que el sujeto puede hacer con lo que le es dado ahí en donde le hace falta.
sé si me explico, lo vuelvo a decir, la función autor, que tiene mucho que ver con el nombre propio, el poderse nombrar uno mismo, es lo que uno puede hacer con lo que el otro le dio, ahí en donde hace falta. Entonces, bueno, siguiendo bajo esta línea, bajo Michel Foucault, y también recordando que el autor es tanto el producto de su obra, como el escritor, la marca del escritor ya no es más que la singularidad de su ausencia. Ahí en donde hay vacío es donde se puede empezar a construir. Y bueno, ahora sí que... Okay, bueno, comentan que sigue funcionando bien, que no hay tantas fallas. Creo que era más bien yo que me estaba trabando. Y bueno, para ejemplificar o seguir, o sea, bueno, ya como para ir cerrando un poco, quisiera poner otro ejemplo, ¿no? En la clínica. Bueno, cuando hablamos del moi, cuando hablamos del je, cuando hablamos del sujeto, de la palabra vacía y de la palabra plena, estamos hablando de un sujeto dividido. Un sujeto que sufre de algo que no sabe qué es, porque, insisto, es tanto propio como ajeno, y que sobre la marcha va a ir descubriendo. Y entonces, al hablar de esto, del sujeto dividido, eh, quiero nombrar este ejemplo, ¿no? En alguna ocasión tenía una paciente muy obsesiva, muy propia, muy puntual, educada. Recuerdo perfectamente, yo estaba hable y hable y hable, y en este discurso no dejaba de decir, me angustia, me angustia, me angustia tal cosa, me angustia, me angustia, me angustia, me angustia. O sea, sí sabemos que la angustia es aquello que no miente, pero el poder nombrarla con esa facilidad, algo está encubriendo. Y de tanto que ella estaba repitiendo la palabra, o bueno, la frase, me angustia, yo empecé a escuchar me gusta. O sea, esta paciente estaba completamente segura, completamente conectada con todo aquello que la angustiaba, pero no tenía idea. Era completamente ajena a todo eso que le gustaba. Entre me angustia, me gusta, o sea, es un juego de palabras muy sutil, pero que ahí se escuchó. Y bueno, ahora sí que para ir cerrando, bueno, ya para cerrar, espero que todo esto haya tenido cierta forma. Me gustaría leer pues, una frase, ¿no? Una más. Cuando era niño, mi madre me dijo, si eliges ser soldado, serás general. Si eliges ser sacerdote, serás papa. Fui pintor y llegué a ser Picasso. Obviamente la frase pues, es de Picasso. Y bueno, es justamente lo que les comentaba, ¿no? Uno hace ahí en el vacío lo que puede con lo que se le dio o con lo que tiene del otro. Y bueno, me gustaría ya concluir esta ponencia con esta frase, con esta pequeña reflexión y pues ojalá algo de todo esto se les haya quedado, algo de todo esto haya yo podido transmitir y pues bueno, espero nos veamos muy pronto otra vez. Gracias.